final eso es lo que les va a permitir aprender. Porque yo sé, ya, sí, aquí van a sacar 100%, porque aquí tenemos el gran mega fitomejorador, pero ustedes tienen que aprender esta parte. Y entonces ahorita la van a empezar a explorar, y una cosa que todos tenemos que aprender es aprender a aprender. Lo más importante de ustedes como estudiantes de una maestría, de un doctorado, es aprender a aprender. Y no van a aprender sentados aquí escuchándome a mí hablar. Van a aprender metiéndose ustedes a investigar. ¿Me lo creen o no? ¿Y para qué pagamos la profesora que viene? ¿No? Yo quiero despertarles esa principio absolutamente esencial de ustedes. Yo los voy a guiar qué es que tienen que aprender. Pero yo no les voy a enseñar a aprender, y aprender para el resto de la vida. ¿Okay? Entonces, estamos más o menos claros que esta parte es la que yo voy a evaluar. ¿Okay? Y yo la voy a evaluar cuando termine. No sé si me van a permitir que tengo que dar el módulo de biología molecular y el módulo de la normativa. Y solo ahí voy a poder evaluar de forma racional lo que ustedes hagan. Pero puedo empezar con evaluar esto y después esto deriva a la normativa. ¿Ok? Porque sin la normativa, todo esto no les va a servir y no van a poder comercializar. Pero al principio, enfóquense en esto. ¿Okay? Enfóquense en esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro? Para, por ejemplo, saber cuáles genes, aquí se necesita una cosa que se llama GenBank. Es la clase de bioinformática que no la van a tener hasta yo no sé cuándo. Quedó como en el número 4 o 5 al final. Quería que fuera la primera. Luego se hubieran matado esa clase de informática. Yo no la sé dar, porque yo no soy informática. ¿Okay? Entonces, por favor, la parte de si la van a hacer con transgénesis o la van a hacer con edición clínica, a mí se me ocurre que debe ser una metabólica donde hay que apagar genes por enzimas para que no produzca esa molécula, ¿cuál es? La saponina. ¿Qué tipo de molécula es la saponina? Pues en quinoa, por ejemplo, no es negocio la saponina. Debe tener saponina. Ok, porque ¿qué hace la saponina para la ventaja mayor es que conforme va creciendo la población en superficie de cultivo, resistente? Las aves, los loros o taquis van a comenzar a querer mientras con saponina va a ser como un camino en sorbo. Ya. Entonces, ok, todas estas cosas importantes, pero hagan este ejercicio, ¿ok? Hagan este ejercicio de cómo se hace, porque de repente no les funciona esta vez para esto, pero ya van a entender cuál es la metodología. Entonces, lo primero que tienen que hacer es saber de genómica. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos? Porque, miren, yo me tengo que ir el 24, pero voy a venir la próxima semana. Yo les había dicho que no, pero no empecé. ¿Qué hora es? También. Ya, entonces, les voy a dar ¿les faltan cuántos grupos? 3. ¿Sí? Ya, entonces vamos a dejarlo para la próxima semana. Si me permiten, si me regalan 10 minutos más de su tiempo, vamos a... Esta parte la he enseñado muchas veces. Por favor, tomen nota. No he visto ningún... De repente otros profesores enseñan igual, pero el dogma, ¿ok? Entonces, el dogma central de la biología. Entonces tenemos, esto lo describió Crick, Francis Crick,
el de Watson y Crick, en 1900, después de elucidaron la estructura del ADN en 1953. Y como en los años 60, donde ya dieron al mundo con la ayuda de Rosalind Franklin cómo era la estructura del ADN, y cuando entremos más en detalle les voy a contar la historia de Rosalind Franklin, pero básicamente tenemos, lo voy a hacer en inglés, ¿ya? Tenemos DNA, el DNA pasa a RNA mensajero y luego pasa a proteína, ¿ok? Y entonces, este ADN, cuando el ADN se replica, esto se llama replicación. Y todo el conjunto de ADN en una célula, vamos a hablar ahorita solamente de células eucarióticas, ¿ok? No de bacterias, que es un poquito diferente, sino de plantas, ¿ok? Entonces, este ADN está en un núcleo, y ese núcleo, y ahí se replica el ADN y hace copias idénticas, ¿ok? Hay excepciones y a veces se equivoca y hay mutaciones, pero no vamos a hablar de las excepciones ahorita. Entonces, la lectura del ADN, del genoma, ¿cómo se llama? Algo de otro color. Ay, no escriben estas cosas. ¿Aquí hay otro? Ah, ya. Ah, ¿qué tengo? No, era puro. Ay, Marín, que me saca de problemas todo el tiempo. Sí, le pedí a Yamilka porque yo tenía unos días horribles. Ok, gracias, Marín. Entonces, esto se llama genómica. Ok, entonces esto se llama genómica. Y luego el ADN pasa a RN. ¿Y cómo se llama este proceso? Transcripción. Básicamente, se desdobla el ADN y se copia y sale del núcleo y se convierte en ARN. ¿Se acuerdan la diferencia entre el ADN y el ARN? Hay unas cuantas, la vamos a ver más adelante, ¿ya? Y luego el ARN mensajero se va a los ribosomas de la célula y empieza a hacer la proteína en un proceso que se llama ¿cómo? Aquí tenemos replicación, transcripción, traducción. Muy bien. Traducción. Entonces, si esto, todo el conjunto de ADN en el genoma se llama genómica, esto se llama transcriptómica. ¿Esto cómo se llama? Proteómica, muy bien. Proteómica. Y luego hay un nivel más, que es el metabolismo. ¿Ok? Básicamente, el conjunto de proteínas en una célula que hace que funcione el metabolismo. Y esto, ¿cómo se llama entonces? Si tenemos genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Muy bien. Metabolómica. Entonces, esto es para una sola célula. Si ya estamos tomando todas las células de un organismo,
La palabra se repite, pero tiene otro significado y es meta, el conjunto de todo, metabolómica. Ya no estamos viendo el metabolismo de una sola célula, sino el metabolismo de un organismo. Y estas se llaman las ciencias, ¿alguien sabe? Así se llaman, las ciencias ómicas. ¿Ok? Donde hay genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Entonces, el ADN, ¿qué hace el ADN? El ADN que tanto lo hemos ensalzado y tenemos iconos de ADN en absolutamente todo, que es la reina, es como grandísimo el ADN, porque el ADN solamente guarda material genético en la célula. Solamente guarda material genético, no hace nada más. Digamos que este es el núcleo, ¿ya? Y si nosotros hacemos genómica, por ejemplo, queremos ver qué hay en nuestro intestino, del microbioma, y hacemos un estudio de genómica, leer el ADN, ¿qué vamos a encontrar? Un montón de ADN de todos los organismos que hay, muertos o vivos, no sabemos. Cuando se está expresando un gen, solamente cuando este ADN sale, ¿ok? Es ADN. Cuando se convierte en ARN mensajero, que lo voy a poner de este otro color, ¿okay? Y esto es ACGTCSRN mensajeros. El ADN tiene A, C, G y T, adenina, citosina, guanina y tiamina, y el ARN tiene, a ver, ¿cuál tiene? Adenina, citosina, guanina y uracilo. Y por favor, un grupo le voy a preguntar de repente al azar, no sé tan mal, de que hagan una presentación de la diferencia entre el ADN y el ARN. Ahora, solamente el ADN que se vuelve ARN mensajero está vivo. Entonces, cuando queremos ver qué microbiota hay en nuestro intestino que está viva, que está expresándose, que está funcionando, entonces hacemos estudios de transcriptómica. Bonito, suena fácil. El problema es que el ADN, bueno, lo bueno es que el ADN es súper estable porque tiene que mantener información. Y podemos leer información y leer información del ADN de momias que vivieron hace 10.000, 20.000 años, 20.000 años. Mientras que el ARN, hagan de cuenta que es una receta que sale del núcleo, se va a los ribosomas a hacer la proteína y después se tiene que deshacer, no se puede acumular. Entonces el ARN es muy inestable. Es una fría, y se puede trabajar con ARN porque nosotros tenemos RNAs, enzimas que deshacen el ARN mensajero. Entonces es súper difícil trabajar con ARN mensajero, pero es mucho más interesante. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, el ADN, ¿en qué momento se suelta para formar DNA? Ok, entonces hagan el ciclo celular, estudien el ciclo celular y recuerden que en algún momento el ADN se va a desdoblar, van a venir un montón de enzimas, si es replicación, entonces van a venir la ADN polimerasa, y si es replicación, se va a desdoblar el ADN, va a venir una ARN polimerasa y va a copiar el ADN, pero ya en ARN con uracilo. ¿Ok? Y el ARN mensajero es de simple cadena y el ADN puede estar en doble cadena o en simple cadena dependiendo de el ciclo de celular, ¿ok? Y lo que vaya a pasar. Entonces, el ARN mensajero
Después llega a las proteínas y ahí se acuerdan que otro ARN hay. Ahí hay otro ARN en los ribosomas. Pero hay otro ribosomal. Y después hay el ARN de transferencia. Muy bien. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver uno por uno, pero eso se enseña en clase de biología de colegio. En licenciatura, entonces esto ya lo deberían tener bien. Ya hasta a mí se me olvida porque hace tiempo que no doy esta clase y aún no se me olvida, entonces hay N videitos. Pero lo que les quiero decir aquí es que el ARN es enzimático, es estructural, el ARN ribosomal. Es ARN de transferencia, el ARN hace un montón de cosas y me voy a adelantar a la pregunta de Marín. ¿Y cuáles son las excepciones? Cuando hay virus. Como el VIH. Virus. Esto los voy a aburrir con mis clases de virología porque yo soy viróloga, entonces les voy a dar una buena clase de virología. Los virus tienen o ADN o ARN. Entonces, el virus que tiene ARN no está en contra, o sea, no sigue el dogma. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Aquí hay una enzima que se llama transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa. Que solamente tienen los virus. Y le permite al virus copiar su ARN, ADN y ya volver por la ruta que es el flujo de información genética. ¿Okay? Si ustedes no entienden esto, no van a poder avanzar en entender la ingeniería genética y la biología molecular. Porque básicamente el ADN es la receta de la proteína. Grábense eso. El ADN es la receta. Y si se cambia el ADN con una mutación, la receta va a cambiar y va a ser una proteína diferente. Si hay una mutación de una letra, la proteína va a ser muy parecida. A veces no pasa nada, a veces pasa mucho. Si esa mutación es en la proteína de la hemoglobina, es gravísimo porque va a tener la persona una enfermedad que se llama sickle-cell anemia perniciosa, que básicamente la hemoglobina está mutada y los glóbulos rojos, en vez de ser redonditos, son en forma de hoz y esa persona no puede oxigenar bien. Es todas las enfermedades que tienen una sola mutación se pueden curar ahora con CRISPR, la edición médica que es cambiar esa mutación. Otra de ellas es la hemofilia. Otra de ellas es el Huntington, el linfoma de Huntington. ¿Ok? Entonces, ahora también nosotros podemos hacer todo esto en reversa. Nosotros podemos agarrar una proteína, nosotros cuando digo, los científicos, pueden agarrar una proteína y pueden leer. Hay aparatos que leen ADN, otros aparatos que leen ARN y otros aparatos que leen proteínas. ¿Y de qué están compuestas las proteínas? ¿Me recuerdan? Aminoácidos. ¿Ya? ¿Y cuántos aminoácidos hay? 20. Los esenciales, pero hay otros. Pero ahora, como podemos leer, escribir, A, C, G, T, C, T, C, T, C, y editar el ADN y las proteínas, podemos hacer esto. De este lado, o también podemos hacerlo en reversa. Nosotros podemos leer la proteína, qué aminoácidos tiene, y de esa proteína, saber cómo es la receta. Y entonces, si ya hay inteligencia artificial específica para inventarse proteínas que no existen en la naturaleza. Ya pasamos ese umbral. Que ya la receta con el ADN, que la hizo Dios o
Después hablamos del origen de la vida. Y el origen de la vida, dicen muchos y yo me adhiero, viene de la ARN, no de la ADN. ¿Okay? Pero más adelante eso. Entonces ya podemos inventarnos una proteína que no existe, que va a ser mucho más eficiente que otra, y escribir la receta, y esa receta de ADN se la metemos a una bacteria o una levadura, y hacemos una bacteria y una levadura que no existen en la naturaleza, no ha existido nunca, y va a ser una proteína nueva que tampoco existe en la naturaleza, eso se llama pluripotencia. Y estamos ahí. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con esto? Las ciencias ómicas, el flujo, algunas excepciones. Y si, como el aciclovir, si inhibe esta transcriptasa reversa, el pobre virus ya no se puede replicar, ya no tienes virus. Vale, pues, ya los datos. ¿Okay? Y muchas de las drogas antivirales funcionan así, hay otras, pero esta es una de las. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Según las 4 leyes en el tema del RNA o ARN, el principio colones son 64. ¿Por qué son funcionales solamente 10? Porque los codones, a ver, tendría que, ahorita no tenemos tiempo, tal vez, no en la próxima clase, o tal vez en la próxima clase podamos ver eso en la transcripción, traducción. En el código genético, tú vas a ver que diferentes combinaciones pueden hacer más de un aminoácido. ¿Ok? El código genético, no tenemos tiempo, pero ahorita podemos googlear el código genético y es la tabla y se ve que diferentes combinaciones pueden codificar para la misma proteína. A veces hay 3 o 4 iteraciones. ¿Ok? Entonces es por eso. ¿Ok? Pero ahora nos podemos inventar ese código genético, es el que conocemos, es el que existe. Pero ahora se puede cambiar y hacer proteínas que no existen. ¿Ok? Escuché una decepción de la vaca loca, de los priones. Los priones. Los priones, se supone que las proteínas no se replican. Se supone que las proteínas no se replican. Lo que se replica es el ADN. Pero en las vacas locas tienen un patógeno que se llaman priones, que no tienen ni ADN ni ARN, tienen solamente proteína y son capaces de replicarse e infectar. Esos son los priones. Es una categoría muy especial y muy diferente del resto de los patógenos que conocemos. Hay viroides, virus, bacterias, hay hongos, pero los priones y los virus de ARN son las excepciones. ¿Alguna otra excepción que recuerdas? Ok, entonces los virus y los priones son las excepciones al dogma central. Ok, terminamos por hoy y bueno, yo creo que sí voy a tener que venir la próxima semana, no pensaba, pero es importante los que faltan en su por favor, trabajen un poquito más y acuérdense de esa parte, ¿no? ¿Va a ser el día viernes también? Marín, va a ser el día viernes, ¿no? El día viernes es el día de más tráfico en la noche, viernes en la noche, por eso ahí, ya. ¿Cuál sería la posibilidad de la siguiente clase ser ingresado? ¿Cuál sería su posibilidad? Ya, de ganar esa clase. Bueno, Marín no tiene que venir a la próxima clase porque tiene, ¿cómo se llama? Ya presentaron. Podríamos tener, para mí, la verdad es que se me hace más fácil.
pero hay algunos alumnos de esa clase que no pueden venir a esa Sí, fiesta.